Buenas noches, doctor, compañeros. Hoy día vamos a exponer el tema de linfomas. Mi grupo está conformado por Diana Álvarez, Jessica Chirinos y mi persona, Lizy Sánchez Teves. Siguiente, por favor. Linfomas. Primero vamos a definir qué son los linfomas. Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas caracterizadas por proliferaciones derivadas de las células nativas del sistema linfoide. Puede clasificarse como nodales o extranodales. Los nodales, también conocidos como los ganglionares, y los extranodales o conocidos como los extraganglionares. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, etiología. La etiología de los linfomas aún es desconocida, pero se puede evidenciar algunas causas que sugieren el inicio de esta patología, como por ejemplo la causa viral, ya sea por el virus Epstein-Barr, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, el VIH, herpes virus y el herpes humano 8. Ciertas bacterias como el Helicobacter pylori también pueden llegar a aumentar el riesgo de padecer un linfoma. Otra causa que podríamos decir podría ser la inmunodeficiencia primaria y la inmunodeficiencia secundaria. Los factores genéticos llegan a tener una importante repercusión, ya que en algunos estudios dicen que pueden llegar a cumplir un papel de ciertos polimorfismos de un solo nucleótido que aumentan el riesgo a padecer un linfoma, además de la exposición a ciertos productos químicos que pueden ser ya sea de limpieza o el tinte para cabello. Siguiente, por favor. La epidemiología. Epidemiológicamente, los linfomas pueden ser bueno, como sabemos, se dan más en Estados Unidos. Generalmente es más frecuente en los hombres que en las mujeres, de una relación de 1.5 a 1. Esta Hodgkin, que llega a ser de 24,000 y de 14 años. Los linfomas de Hodgkin o LH representan un 30% de los casos en Estados Unidos. Pueden padecer diferentes estratos sociales, tienen diferentes comportamientos en estos. Además de que afecta frecuentemente a adolescentes en los países occidentales. Los linfomas no Hodgkin o LNH es más común que el Hodgkin. Inicia, o bueno, su pico más elevado llega a ser entre los 60 años. No es únicamente en esta edad, porque también se puede presentar en la infancia o la niñez en los países subdesarrollados. Siguiente, por favor. ¿Janet? Janet, siguiente. Bueno, mientras lo cambie, yo les voy a estar hablando de la fisiopatología. En esto lo quiero dividir en los factores de riesgo, pensé que seguía el otro. Los factores de riesgo lo quise dividir en linfomas de Hodgkin y factores de riesgo de los linfomas no hodgkinianos. Muy bien. Los linfomas de Hodgkin suelen verse más en los adultos jóvenes de 20 a 30 años o en adultos de 65 o mayores a esta edad. Se produce más o llegan a padecerlo más los hombres. Además, un antecedente muy importante es que en la adolescencia o en la infancia, esta persona haya padecido el virus del Epstein-Barr y tener un familiar directo o de primera línea que haya padecido un linfoma de Hodgkin. Otro clic más, por favor. Eso. Me lo vas a ir poniendo clic, Diane, mientras voy hablando. Factores de riesgo de la NHL o linfoma no Hodgkin. Este se presenta entre los 60 y 69 años de edad o en personas más grandes, se da en los hombres y especialmente se ha notado que hay las personas de raza blanca lo llegan a padecer más frecuentemente.
Se presenta en los países desarrollados como en los subdesarrollados, pero en los subdesarrollados se llega a presentar en la niñez, casi hasta la adolescencia, en la infancia. Tener un pariente de primer grado o de primera línea, como ser el papá, la mamá, los hijos, que hayan padecido en la enfermedad. Luego, en algunos estudios se ha observado que el sobrepeso y la obesidad pueden llegar a ser un factor de riesgo para padecer un linfoma no-Hodgkiniano. Las infecciones que debilitan el sistema inmunitario o enfermedades autoinmunes como ser el SIDA y VIH son factores de riesgo para padecer esta enfermedad. Las infecciones directamente que transforman a los linfocitos llegan a afectar o en sí podrían ser que llegan a ser un factor más grande para que padezcan un linfoma no hodgkiniano, como por ejemplo el virus del herpes 8 o el virus del Epstein-Barr, al igual que del linfoma de Hodgkin. Por último, la exposición a radiación y la exposición a químicos. En la exposición a radiación podemos hablar que, como sabemos, la radiación es un tratamiento de linfoma de Hodgkin. Este tipo de tratamiento a la vez puede llegar a generar un linfoma no hodgkiniano, según algunos estudios. Y la exposición a ciertos químicos como ser el tinte para cabello, los herbicidas, insecticidas, pueden llegar a estar asociados con un mayor riesgo de un linfoma no hodgkiniano. Siguiente, porfa. Bueno, fisiopatología. Primero, esta fisiopatología que les voy a hablar es del linfoma de Hodgkin. En este se puede observar que el linfoma de Hodgkin se debe a la transformación clonal de las células originadas de los linfocitos B, lo que genera unas células binucleadas patognomónicas, o como también las conocemos, la de Red Sternberger, no sé si se pronuncia así, son derivadas del centro germinal de los ganglios linfáticos, producen interleucina 6 e interleucina 1. Suele estar rodeado de los antígenos CD4, además que la mayoría de estos pacientes presentan un defecto lentamente progresivo de su inmunidad celular y cuando la enfermedad está avanzada llega a padecer una alteración en su inmunidad humoral. Siguiente, por favor. Bueno, mientras lo cambio. La fisiopatología del linfoma no hodgkiniano. Se presenta en su mayoría un 80-85% en los linfocitos B, este tipo de linfoma. El resto llega a proceder ya sea de las células natural killer o de los linfocitos T. Puede afectar a las precursoras o a las células maduras. Además que la etapa de diferenciación del linfocito en la que ocurre el evento oncogénico llega a determinar la evolución de la enfermedad y la presentación, que les voy a hablar un poquito más adelante. La mayoría de estos linfomas son ganglionares, puede haber una afectación variable de la médula, pero también en la parte periférica de la sangre. Los pacientes en los que se puede decir que tienen un diagnóstico más certero de linfoma no hodgkiniano, se presenta una afectación ganglionar más extensa, menos células anormales circulantes, además de que existe menos blastos en la médula ósea, reduciéndose en menor a 25%, sin más no me equivoco. Siguiente, porfa. Estadio. Bueno, la estadificación según Ann Arbor, o también el estadio. El grado de extensión de la enfermedad se puede llegar a valorar tradicionalmente mediante la clasificación de Ann Arbor, elaborada en un principio únicamente para el linfoma de Hodgkin, pero posteriormente se notó que se puede aplicar a todos los linfomas, no solo al linfoma de Hodgkin. Se distingue 4 estadios clínicos. El estadio 1
en el que existe la afección de un solo territorio ganglionar por parte del linfoma. Es decir, que solo una zona ganglionar está afectada, puede ser linfoide o extralinfoide. Como en la imagen lo puede ver, solo está afectada la región cervical. Estadio 2. La afección de dos o más territorios ganglionares o estructuras linfoides que llegan a estar en el mismo lado del diafragma. Como se ve en la imagen, está afectada la región cervical y la región axilar, pero si se nota es del mismo lado. Si es derecho, la axila derecha. Si es del lado izquierdo de la región cervical, también va a ser de la zona axilar del lado izquierdo. Luego encontramos al estadio 3, que es la afección de dos o más territorios a ambos lados del diafragma. En este se puede decir que afecta a ambos lados por igual, puede ser derecho e izquierdo, ya sea de la presentación cervical, axilar, inguinal o de cualquier parte de los ganglios. El estadio 4 es una afección diseminada de una o más localización extralinfática que puede llegar o no a afectar a los ganglios. Como se ve en la imagen, afecta al hígado, a la médula del hueso, del fémur, a los ganglios de la región inguinal y a los ganglios de la región cervical. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora les voy a hablar de la clasificación clásica del linfoma de Hodgkin. Ya les han hablado sobre todo lo anterior comparando ambos. Yo les voy a hablar específicamente del linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, dentro de la clasificación clásica, se divide en 4. El predominio linfocítico, que es poco frecuente y es el que tiene mejor pronóstico de los 4. Aparte que es bastante localizado a diferencia de los demás. El estadio en la clasificación 2 viene siendo la esclerosis nodular, que también es de buen pronóstico. Por eso se dice que el predominio linfocítico y la esclerosis nodular son favorables. Este afecta lo que es el mediastino, vaso, hígado, ganglios cervicales inferiores y supraclaviculares. Aparte que es uno de los más frecuentes, entre 40 y 75%. Luego tenemos el de celularidad mixta, que viene siendo el no favorable junto a la depresión linfocítica. Este tiene síntomas sistémicos que vienen siendo los síntomas B, la enfermedad extendida, y es como que un intermedio, una mezcla entre lo que vienen siendo las células reactivas inflamatorias con las células de red Sternberg que antes les mencionaba. Aparte de que estas células de red Sternberg también están en las de predominio linfocítico. Y por último, las de depresión linfocítica son las de peor pronóstico. No son muy frecuentes, pero tienen mal pronóstico. Tienen las células de lo que son red Sternberg y linfocitos pequeños reactivos. Va a afectar a lo que es la médula ósea y órganos abdominales. Y esto se asocia mucho a lo que es el VIH y el virus de Epstein-Barr. Dentro de lo que es la clasificación no clásica, encontramos que está el predominio linfocítico nodular o también denominado paragranuloma. Este se diferencia del anterior clásico, que también tenía el de nombre predominio linfocítico, porque en el clásico es rico en predominio linfocítico y este no. Aparte que presenta adenopatías cervicales, axilares con linfocitos benignos y células en palomitas de maíz. La diseminación de cualquiera de estas clasificaciones se lo realiza por vía linfática. Puede ser por contigüidad a órganos o estructuras vecinas y muy rara veces por vía hematógena. En la clínica vamos a ver que generalmente es asintomática. Se presentan los síntomas cuando existe compresión de parte de estas adenopatías, comprimiendo ya sea vena, nervio u órganos. Por ejemplo, al comprimir la parte de lo que es la tráquea, va a provocar disnea, tos y sibilancias. Al comprimir la vena hepática produce lo que es ictericia intrahepática. Y así se van desarrollando los síntomas. Si es una compresión a nivel abdominal, el paciente probablemente va a tener lumbalgia o lo que es el signo de Oster,
que viene siendo el dolor en las adenopatías al tomar, porque normalmente estas adenopatías no son dolorosas. Los síntomas B vienen siendo la pérdida de peso mayor al 10% en los últimos 6 meses, acompañada de la pérdida de apetito, sudores nocturnos y la fiebre de Perl-Emstein. Específicamente esta fiebre porque es una fiebre recurrente que viene y va, mayor a los 38 grados. Estos síntomas B ya son de mal pronóstico, como les voy a ir mencionando más tarde. Y tenemos síntomas inespecíficos como la anemia sintomática, la anorexia, el mal estado en general y la fatiga. Las complicaciones van a ser la sepsis por neumococos, infertilidad, amenorrea, cardiotoxicidad y enfermedades oportunistas, ya que esta va a disminuir lo que son las defensas y puede haber infección por VIH, herpes zóster, hongos, toxoplasmosis u otras enfermedades. También puede desarrollarse un segundo cáncer en aquellos que han cumplido bien el tratamiento, pero igual puede desarrollarse un segundo cáncer, ya sea de mama, pulmón, un síndrome mielodisplásico o un tumor sólido. El diagnóstico se lo va a realizar principalmente por la exploración física, que como se ve en la imagen de acá, se realiza la palpación de lo que son las cadenas ganglionares, las principales, donde se va a detectar lo que son los ganglios linfáticos aumentados de tamaño, se va a comprobar el estado de salud mediante los signos vitales para ver si también es viable para hacerse una biopsia. Se realiza lo que es un hemograma completo y en este hemograma posiblemente encontremos anemia, trombocitosis en un inicio para luego dar trombocitopenia cuando ya es más en un estadio más grave, leucocitosis o linfopenia, eosinofilia o neutrofilia. Y si se realiza una velocidad de sedimentación, encontramos que va a haber una hipergamma-globulinemia. Esta también va a estar aumentada. Y como anexos en lo que son los laboratorios encontramos la función hepática y renal por secreción de estos ganglios y la biometría hemática y química sanguínea. Ahora coloqué estos tres principales diagnósticos porque son los que más confirman. El diagnóstico definitivo, claro, es la biopsia ganglionar, que se le realiza por escisión del nódulo linfático, siendo este de tres tipos: por aguja fina, llamado BAV, aguja gruesa, otro CUD, y la paroscopía en el caso de ser en el abdomen. Luego tenemos también lo que es la biopsia de médula ósea, que esto se lo va a realizar, como se ve en la imagen, en la parte posterior del hueso ilíaco, pero solo se lo realiza cuando por medio del laboratorio se detecta la existencia de citoquinas. Y se lo realiza más que todo en pacientes que han tenido alguna recaída para evaluar que se le haga un trasplante. Tenemos también lo que es el diagnóstico de PET-CT, que viene siendo una tomografía por emisión de protones con función de imágenes. Si no se logra encontrar esto en los países o no hay disponibilidad de este método diagnóstico porque es más sensible, se realiza un TAC con contraste. Y si el PET muestra lesiones esqueléticas multifocales, esto ya de por sí nos indica que va a haber infiltración de lo que es la médula ósea, así que probablemente ya tenemos que estar pensando en una biopsia de médula ósea para un posible trasplante. También tenemos lo que es la biopsia de ganglio centinela, que es prácticamente como la anterior, solo que en vez de aspirar con la aguja, lo que se hace es aumentar, inyectar más bien unos marcadores radioactivos al ganglio centinela, que viene siendo el ganglio más cercano a la biopsia. El diagnóstico diferencial se lo va a hacer de las infecciones bacterianas, virus, protozoarios, hongos, de las enfermedades inmunitarias, de hiperplasias inespecíficas, de trastornos neoplásicos malignos como ser la leucemia, el linfoma de Not-Hodgkin o carcinoma de tiroides, también de hemangiomas y linfangiomas y lipoma. En su tratamiento, esto se va a dividir dependiendo del estadio que presenta el paciente.
Si es un estadio 1 o 2 que se lo considera favorable, se realiza una terapia de quimioterapia con el ABD, que como ven en este cuadro lila, explico que viene siendo el conjunto de medicamentos quimioterapéuticos que se lo realiza durante 4 ciclos. Luego se le tiene que realizar un PET-CT y si este muestra resultados negativos, se aumenta radioterapia al tratamiento. Si de lo contrario la etapa 1-2 es desfavorable, se realiza el mismo procedimiento, pero hay que tomar en cuenta que hay que revisar al paciente porque la radioterapia puede generar hipotiroidismo o enfermedad de Graves. Si el paciente es muy sensible, se puede cambiar a 2 Backup con 2 ABD, que de igual manera se explica en el ILA, que viene siendo la bleomicina, adriamicina y demás. En los estadios 3 y 4 se realiza específicamente quimioterapia. Pueden ser cualquiera de estas 3 opciones, que son las más utilizadas dentro del tratamiento. Y como terapia de segunda línea tenemos por inmunotoxinas, como viene siendo el brentuximab, que está específicamente para contrarrestar las células red stem. Estos tratamientos van a tener un efecto negativo. Y estos pueden ser que pueden generar toxicidad pulmonar, esto sobre todo en la quimioterapia, o leucemia en el caso del VIH. Son muy tóxicas. Si existe una recaída, hay un tratamiento que se lo realiza con el ICD rescate, que consiste en el ifosfamida, carboplatino, etoposide o un trasplante. También hay un tratamiento, este es nuevo, que indica que se puede hacer un trasplante, pero de lo que son las células progenitoras hematopoyéticas para generar células madre. Esto de tal manera que contrarreste la quimioterapia. Mientras la quimioterapia destruye unas células, ese tratamiento los reemplaza generando otras células. Y también está la terapia por inmunoterapia con nivolumab y pembrolizumab. Dentro de los factores de mal pronóstico encontramos que la edad mayor a 50 años, sexo masculino, síntomas B, afectación de órganos no linfáticos por difusión, masa mediastinal mayor a 1/3 del tórax, afección esplénica masiva o extraganglionar, mala o lenta respuesta al tratamiento e histología desfavorable, siendo el que les decía de celular mixta y el predominio linfocítico. Bueno, a continuación yo les voy a hablar del linfoma no hodgkiniano. Primeramente, que se caracteriza por ser un linfoproliferativos tumorales, que es más común con una expansión monoclonal de los linfocitos malignos B y T. En su clasificación histológica vamos a tener lo que son de bajo grado y de alto grado. El de bajo grado van a estar conformados por los linfomas linfocíticos, inmunocíticos y centrocíticos. También tenemos los linfomas folicular, el linfoma linfoplasmocítico y el linfoma centrocítico, que son más lentos pero son incurables. En el alto grado vamos a encontrar también lo que son los linfomas centroblásticos, inmunocíticos y centrocíticos, los linfomas inmunoblásticos y los linfomas linfoblásticos, y también el más característico, que es el linfoma de Burkitt, que son mucho más agresivos y es posible la curación puede ser a largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, mientras tanto vamos a estar hablando de lo que es la clasificación clínica, que la vemos a este lado en color amarillo, que son los linfomas de pocos agresivos, que van a ser los de fenotipo B y los de fenotipo T. También tenemos los linfomas más agresivos, que también son de fenotipo B y fenotipo T, y los linfomas muy agresivos, que también son de los mismos fenotipos. Y bueno, aquí a un lado tenemos lo que es la enfermedad no hodgkiniana,
que se va a clasificar también en dos, linfocitos B y linfocitos T. Generalmente se caracteriza con un alto grado de porcentaje en lo que son los linfocitos B, de un lento crecimiento, y con el segundo puesto tenemos el 30% con un rápido crecimiento. Y en los linfocitos T tenemos el lento crecimiento, que es el aproximadamente 10%, y también el de rápido crecimiento, que también, que también cuenta con el 10%. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a informar con más detalle lo que es la leucemia linfoblástica crónica, o como se la conoce, la LLC, y el linfoma linfocítico de células pequeñas, que se la conoce con LLP. Estas van a ser indistinguibles por su morfología, por su genotipo y fenotipo, pero se diferencian en grado linfocítico, ya que producen en la sangre periférica. También vamos a tener su pronóstico, una supervivencia de aproximadamente de 4 a 6 años. Y también tiene una tendencia, disculpen, también tiene una tendencia agresiva, que esta va a ser una supervivencia de menor a 1 año. Y también tenemos lo que es la transformación prolifocítica, que va a ser del 15 al 30% de los casos que se da. O también podemos agregar ahí lo que es el linfoma difuso de células B grandes, que es más conocido como el síndrome de Richter, que se da en el 10% de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, después tenemos lo que son los linfomas difusos de células B grandes. Estos van a ser un grupo heterógeno de tumores que va a constituir el 20% de todos los linfomas no hodgkinianos y el 60 a 70% de las neoplasias linfoides agresivas. Va a ser de leve predominio en hombres, y su distribución va a ser muy amplia en edades, que van a ser aparentemente en los promedios de 60 años, pero también constituyen el 5% de los linfomas de la infancia. Bueno, acá tenemos lo que es su pronóstico. Acá los linfomas difusos de células B grandes van a producir una rápida muerte sin tratamiento, si es que no se realiza un tratamiento. Y bueno, con el tratamiento de quimioterapia combinada, y ya que se hace intensivamente, se va a alcanzar con una remisión de aproximadamente del 60 al 80% de los pacientes, y alrededor del 50% permanecen asintomáticos durante algunos años. Considerar grados. Y también tenemos la masa circunscrita, que puede ser un buen pronóstico, diseminadas o voluminosas, que puede también llegar a ser un mal pronóstico. Y tenemos en lo que son los tumores con redondeamiento, que son de un buen pronóstico. Y también hay la mutación en el P53, mal pronóstico. Bueno, continuando con el linfoma de Burkitt, este linfoma va a estar observado principalmente en los niños africanos. Y también se muestra se va a caracterizar por un tumor mandibular, como se puede observar en la imagen del niño. Y histológicamente va a tener un aspecto de cielo estrellado. Y en su pronóstico, lo que vamos a tener es que va a ser muy agresivo, con una respuesta aceptable a ciclos cortos de quimioterapia. Y muchos de los pacientes van a llegar a aparentar estar curados, lo cual tendríamos que hacer un seguimiento. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en las manifestaciones clínicas generales del linfoma no hodgkiniano, vamos a tener lo que es la hinchazón sin dolor de los ganglios linfáticos, tanto en el cuello, en las axilas o en la ingle. Y también puede observarse un dolor abdominal. También un dolor en el pecho, tos o dificultad para respirar en algunos casos. Y también podría existir lo que es la fatiga persistente, como también la fiebre. Algunos de los pacientes van a manifestar sudoraciones nocturnas, otras van a estar
adelgazando sin causa aparente, o sea, sin ninguna causa aparente. Siguiente, por favor. Ya, en el diagnóstico, lo que vamos a hacer va a ser una exploración física. El médico a cargo tiene que controlar si los ganglios linfáticos se encuentran en el cuello, en las axilas o en la ingle, van a estar inflamados y también si el vaso o el hígado presentan alguna inflamación. Podemos también observar que sí puede haber adenopatías, masas abdominales, palidez en el paciente, eh, también lo que se lo conoce como el síndrome de la vena cava superior y las masas mandibulares, como en la anterior imagen ya hemos visto, pero mucho más, en algunas se presentan un poco más pequeñas, y algunas alteraciones neurológicas. Y bueno, en imagenología vamos a pedir lo que son las radiografías, una TAC y una resonancia magnética. También en los otros estudios vamos a pedir lo que es una biopsia de los ganglios linfáticos. Como se puede observar en la imagen, se introduce una aguja para realizar la biopsia del ganglio linfático y se extrae la muestra. También tenemos lo que es la biopsia o aspirado de la médula ósea, como se encuentra en la siguiente imagen, y un hemograma completo o pruebas de función hepática. Siguiente, por favor. Bueno, casi por terminar tenemos lo que es el tratamiento. Como ya son muy agresivos, literalmente lo primero que se tiene que hacer es una quimioterapia, que va a ser un tratamiento con medicamentos por vía oral o por inyección. Esta va a consistir en matar a las células cancerosas. Y bueno, también va a tener lo que son los efectos secundarios que dependen de cada uno. Los efectos secundarios frecuentes pueden ser, en muchos casos, las náuseas y la caída de cabello. Lo que es también la radioterapia, que se utiliza en gran potencia como rayos X y protones para matar las células cancerosas también. Bueno, también tenemos lo que son las toxinas recombinantes y los anticuerpos monoclonales. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una diferencia clínica entre la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no hodgkinianos. Como podemos ver, la de Hodgkin están localizados, tienen síntomas B, se encuentra tanto en el mediastino, y los no hodgkinianos van a ser retroperitoneos y en el mesenterio. También vas a presentar lo que es la enfermedad extralinfática, leucemia y para proteínas. También tenemos ahí abajo en la imagen lo que es también la diferenciación. La de Hodgkin va a estar localizado preferentemente en solo grupos de ganglios, como lo son las axilas, cervicales mediastínicos y parasónicos. Y bueno, también tenemos lo que es la disminución de continuidad siguiendo con un orden previo. Esta rara vez afecta a los ganglios mesentéricos y al anillo de Waldeyer. Tiene una rara afectación extraganglionar. Y en el no hodgkiniano es casi lo contrario, suelen afectar a muchos ganglios periféricos. No se van a extinguir con continuidad y suelen afectar al niño también de Waldeyer y a los ganglios mesentéricos. Y son más frecuentes es una frecuente afectación extraganglionar. Siguiente. Y eso sería todo. Litsi, la primera pregunta va para ti. Bueno, Litsi, dime una cosita, a ver, ¿qué estudios tú imagenológicos pides a un paciente específicamente hablando de un linfoma Hodgkin? Bueno, le puedo pedir una radiografía de tórax, una tomografía de pelvis y tórax, además de que le puedo pedir una TAC, una resonancia magnética y una PET, o también conocida como tomografía por emisión de positrones. Doc, ¿me escucha? Sí, estuvo muy bien. Dime
Me dijiste placa de tórax, ¿verdad? Eh, de la radiografía, Sí, sí, de tórax puede ser AP y lateral. ya, muy bien. ¿Y la tomografía? La tomografía de tórax, abdomen y pelvis. ¿Qué más pedirías aparte de la tomografía? La resonancia magnética, Ya, muy eh, bien. también le puedo pedir una PET, o también Ya, conocida como la tomografía por emisión de positrones. muy bien. Específicamente hablando de ese PET, tiene Ujú, algo muy característico que les dije. ¿Cuál es? de la ¿Qué PET. capta? Capta una sustancia muy importante que les dije. Ay, sí, sí, sí. Ay, me agarré por... Mm, Recuérdate, acuérdate, Litsi. Les dije yo, también radiografía de tórax, un TAG y un PET, que es tomografía por emisión, emisión de positrones, ujú. específicamente captando las 18 fluoros de glucosa. O sea, eso Ah, también no se olvide. Eso siempre, o sea, el PET-CT se caracteriza porque va a captar específicamente a la glucosa, que es a nivel molecular el 18 fluoro glucosa. ¿Qué más aparte del PET pedirías tú, Litsi? una biopsia ganglionar para asegurarnos del diagnóstico, doctor. Ya, muy bien. Dime una cosa. ¿Para qué pides vos una tomografía o un Mm, PET-CT? para ver la invasión ganglionar, doctor. Ya, uno. ¿Para qué más pides eso? Para precisar la extensión. Correcto. Para precisar la extensión o la metástasis a distancia que puede haber hecho el tipo de linfoma específico, cualquiera de los tipos de linfoma Hodgkin, ¿verdad? Muy bien, Litsi. Jessica Chirinos. Sí, doctor. A ver, dime la clasificación de los linfomas no Hodgkin. Bueno, primeramente va a estar ¿Qué clasificaciones? Que hay dos tipos de clasificación. La clasificación histológica, que son de bajo y alto grado. La clasificación histológica. Dime la Bueno, clasificación histológica de los linfomas no Hodgkin. bueno, primeramente los que van a ser de alto grado van a ser los linfomas centroblásticos inmunocíticos. También están lo que son los linfomas inmunoblásticos, los linfomas linfoblásticos y lo que acabo de decir, el linfoma de Burkitt, el que es más característico. Y se caracterizan todos ellos porque son más agresivos y es posible la curación, más que todo lo que se da a largo plazo en los que presentan de alto grado. Y los de bajo grado son los linfomas linfocíticos también, inmunocitos y centrocíticos, los linfomas folicular y linfoplasmocitos, si no me equivoco, y los linfomas centrocíticos, que estas son las que van a ser más lentas, pero son incurables, es lo que le caracteriza a cada uno de ellos. Ya, muy bien. Entonces, recuerden nuevamente que los linfomas se clasifican según la escuela tradicional bajo grado, intermedio y alto, ¿verdad? Y actualmente, dependiente de los linfocitos BT o natural killer, o ahora actualmente se clasifica como los de crecimiento lento y crecimiento rápido. ¿Ok? Diana Álvarez, Dígame, doctor, dime dígame. cuáles son, Diane Álvarez, dime cuáles son los principales factores pronósticos en un paciente con linfoma. Edad mayor a 50, sexo masculino, tenemos extensión o afectación de órganos extralinfáticos, extensión a 3 o más grupos ganglionares. Tenemos los síntomas B, que el paciente tenga los síntomas B. Enfermedades también, como lo viene siendo el VIH, perdón, el virus de Epstein-Barr. Trombocitopenia. Muy bien, dime, ya muy bien, está bien. Dime, si tiene síntomas B, ¿qué tipo de pronóstico sería? ¿De buen pronóstico o de mal pronóstico? Mal pronóstico. Correcto. Y si tiene infección por VIH, ¿sería buen pronóstico o mal pronóstico?
No hay pronóstico porque ya estaría asociado a la celularidad mixta o a otro tipo de clasificación de linfoma no Hodgkin que son desfavorables. Sería de mal pronóstico porque ustedes saben que si una persona se infecta con el con el SIDA, perdón, entonces ese sistema inmunológico de ese paciente va a estar totalmente debilitado, totalmente deprimido. Y por ende va a ser un factor de mal pronóstico, ¿verdad? Si tenemos un sistema inmunológico deprimido, debilitado por el VIH-Sida, entonces si se asocia un tipo de linfoma más, pues lo va a liquidar, ¿verdad? Entonces por eso es un factor de mal pronóstico. ¿Y la desnutrición es un factor de buen pronóstico o de mal pronóstico? Hay pronóstico también, doctor, porque tiene que ver mucho con las ¿Por qué? defensas. Si está desnutrido, las defensas van a caer y eso también va a dar lugar a lo que es enfermedades oportunistas o a que se agrave lo que es el linfoma. Bueno, muy bien, estaba muy bien. La última pregunta, dime, Diana Álvarez, dime qué es la etapa 1. La etapa 1 es cuando afecta a un grupo ganglionar, siendo esto mayormente por la región cervical. Ya, muy bien. Jessica Chiriño, dime cuál es la etapa 3. ¿Cuál es la etapa 3, Jessica Chirinos? Sí, doctor. La etapa 3, ¿cuál es? De la estadificación de Ambor o la estadificación de Lugano. ¿Cuál es la etapa 3? La etapa 3, a ver si mal no recuerdo. Eh, ay, no recuerdo. Jessica, estaba tan buena la presentación y la defensa también. Acuérdate, te voy a dar oportunidad. La etapa es casi Es similar, ¿no es cuando cierto? Va a afectar a cuántos ganglios. Si la etapa 1 afecta a 1, la etapa 2 y la etapa 3, ¿a cuántos ganglios va a afectar y en qué lado? afectan a los tres grupos del mismo mediastino, tanto a la afección de dos o más territorios de ambos lados del diafragma también. Bueno, la En respuesta estos correcta ganglios. es 2 o más a ambos lados del diafragma, ¿verdad? A ambos lados del diafragma. Lichi Santiesteban, la etapa 4. Es la afección diseminada que puede afectar o no a las regiones ganglionares o extraganglionares, es decir, se puede presentar en la médula ósea, en el hígado, en los ganglios cervicales o los ganglios inguinales, doctor. Muy bien, excelente. Bueno, pues veo que sí, este grupo ha estudiado bastante. Está muy bien, buena presentación, las diapositivas muy completas, incluso me han desarrollado ciertos tipos de linfomas.